el Señor bendiga tu vida en esta preciosa hora que por su gracia y misericordia nos ha sido regalada una vez más para nosotros disfrutar las bendiciones y maravillas de nuestro Creador y Salvador. Le reciban un saludo de parte nuestra, de su amigo y hermano el evangelista Albert Pérez. También reciban saludos de mi amada esposa Mara Román, quienes pertenecemos al ministerio Algún Día es Hoy para Venir a Cristo Ministries. Y en esta hora venimos nuevamente con la reflexión de la semana para este tiempo. Y quiero que rápidamente vayan con nosotros brevemente a esta porción de la palabra y al tema que tenemos en la mañana de hoy. Y quiero que nos acompañen aquellos que nos siguen con sus Biblias o sus dispositivos o en la computadora, que iremos a la carta a los Romanos, al capítulo número 9, los versos del 14 al 16. Estaremos utilizando la versión Reina Valera de 1960. Así que la poderosa palabra del Señor se lee a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria de su Santo Espíritu. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra, por el mensaje que ha sido puesto en nuestro corazón para llevarlo en esta porción breve y para que sea edificación de todo aquel que así lo escuche, lo reciba para sí, y que también sea de bendición para aquellos que deseen compartir este mensaje de la reflexión de la semana con alguna otra persona. Señor, bendícenos en esta hora. Señor, ayúdanos en todo momento. Señor, si hay alguien enfermo, Señor, sé tú obrando en cada uno de ellos. Si hay alguna persona padeciendo alguna dificultad o tiene algún tipo de problema, Señor, tú eres el que puede solucionar todos los problemas, porque tú tienes el poder y la autoridad para ello. Así que, Señor, aquí estamos para llevar tu mensaje. Utilízanos, Señor, como sabes hacerlo, Señor, con sabiduría y poder y autoridad, Señor. Y hemos orado en el nombre todopoderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Queridos hermanos, como pudimos ver en esta lectura de la carta a los Romanos, el capítulo 9, los versos del 14 al 16, llamaremos a esta reflexión breve: ¿quién hallará misericordia de parte de Dios? Así que vemos cómo en la carta a los Romanos se habla de cómo el Señor en su facultad y en su autoridad es quien ofrece la misericordia. Nadie tendrá el poder de usurpar la misericordia de Dios, porque es el don manifiesto de la autoridad suprema de Dios en perdonar. Y ciertamente cuando buscamos nosotros quienes podrían hallar el favor y la misericordia de Dios, pues entramos a varias porciones bíblicas donde pudimos resumir que para nosotros hallar el favor y la misericordia de Dios tiene que suceder algo en nosotros. Sí, es una decisión nuestra para nosotros poder estar allegados a la misericordia y el favor de Dios. Y esta simplemente es el arrepentimiento. Sí, así como lo estás escuchando de nuestros labios, es el arrepentimiento. Porque ciertamente el Señor
quiere darnos su misericordia, quiere compadecerse de nosotros, pero tiene que haber una determinación firme de arrepentimiento, que el Señor, escudriñando nuestro corazón, conoce y la afirmará como buena delante de Él, para nosotros recibir su favor y su misericordia. Cuando sucede este cambio en nosotros, hay un acercamiento mucho mayor de parte de Dios a nuestra vida. Porque la palabra nos dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Ciertamente la presencia de Dios habita en todos los rincones de la tierra. Pero somos nosotros los que tenemos que acercarnos a Él. Ya Él se acercó a nosotros. Ya Él está presente en todo lo que está alrededor nuestro. Pero somos nosotros los que tenemos que allegarnos al Padre. Porque en aquella primera ocasión donde el hombre desobedeció a Dios y fue separado, ya Dios tenía un plan para volvernos a acercar, y fue completado por su Hijo amado Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa por nuestros pecados, para nosotros alcanzar redención delante del Padre. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vamos a leer brevemente unas porciones bíblicas donde habla de esta misericordia y cómo poder ser alcanzada. Dice el Salmo 23, verso número 6. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente, al nosotros hallar la misericordia de Dios, nosotros entrar en su favor por medio de su gracia, por medio de ese regalo inmerecido de la salvación que ha sido obtenida, nosotros creyendo en el sacrificio de la cruz, nosotros creyendo que hay una redención por parte de Dios hacia el hombre, obedeciendo los mandatos y las enseñanzas de su Hijo amado Jesús, y más que nada sirviendo de todo corazón a esa encomienda maravillosa que es seguir al Maestro. Y cuando hablamos en esta porción del Salmo 23, brevemente nos dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Pero ¿cómo nos sigue el bien y la misericordia de Dios? Pues ciertamente tenemos que saber cómo alcanzar misericordia y favor delante de Dios. Y en el Salmo 24, los versos 3 al 5 nos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Ciertamente, mi amado hermano, nosotros tenemos que reconocer que el hallar misericordia delante de Dios, aun conociendo que Él es el único que tiene la voluntad y el poder y la autoridad para darla a los hombres, tenemos que reconocer que hay un acceso que es por medio de nuestro arrepentimiento, apartarnos de nuestros malos caminos y poder hallar favor y gracia delante del Padre, nosotros dejando atrás todo lo que no edifica, todo lo que no es de provecho, y acercarnos más a la presencia del Señor. Y la palabra nos dice en Mateo 5:7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nosotros tenemos que mostrar el favor de Dios. Nosotros tenemos que alcanzar ese propósito maravilloso que Dios nos ha dado a nosotros,
que es nosotros reflejar su amor, su misericordia para con todos y cada uno de aquellos que no le conocen. Y si nosotros hemos recibido esa bendición maravillosa de poder conocerle, poder obedecerle, creer en su palabra y nosotros obrar en favor de ella para beneficio de los demás y nosotros ser agraciados con la misericordia de Dios y el favor en nuestras vidas, de esa manera tenemos que ser igual de misericordiosos como el Señor lo ha sido con todos y cada uno de nosotros. Luego vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 9, verso número 13, donde nos dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y es cuando vemos que ciertamente la misericordia de Dios únicamente trata de el perdonar, de ese perdón maravilloso que nosotros podemos recibir cuando nos apartamos del mal camino, cuando decidimos rechazar el pecado, cuando decidimos dejar atrás las propuestas del mundo vanas y vacías y poder entrar en la plenitud y el gozo de la salvación que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha dejado a todos y cada uno de nosotros, para que creamos en su sacrificio, lo hagamos vivo en nosotros, obedeciendo a Dios, sirviendo a Dios, siendo misericordiosos, siendo bondadosos, siendo pacíficos, llevando las buenas nuevas del Evangelio. Eso es lo que ha querido alcanzar nuestro Señor Jesucristo con ese extraordinario sacrificio que hizo por usted y por mí en la cruz, para que nuestros pecados nos fueran perdonados, pero nosotros poniendo en nuestro corazón ese sentir de ese sacrificio maravilloso, es cuando nosotros decidimos caminar en una vida nueva, transformados por la inmensa presencia y esa misericordia grande, por la gracia que se nos ha sido otorgada. Y cuando vemos este contexto, amados hermanos, solamente nos queda una cosa: si andamos en el mal camino, apartarnos de él, porque ciertamente seguir caminando en el camino pervertido, en el camino corrupto, en el camino que no edifica, en el camino que no nos trae ningún bien, ciertamente nos llevará a la ruina espiritual y a la destrucción de nuestra vida por toda la eternidad, condenados en el infierno. Así que, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, la misericordia de Dios en su voluntad está presta para todos y cada uno de nosotros. Pero hay que llenar un espacio que es sumamente importante para poder hallar la misericordia y el favor de Dios. Y es que tenemos que apartarnos de la vida insensata, de la vida imprudente, de la vida codiciosa, de la vida pervertida, de la vida de maldad, de la vida llena de mentiras, de traiciones. Esa es la vida que debemos dejar atrás. Ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento en Cristo Jesús. Así que yo les invito en esta hora, en este momento, que podamos nosotros reconocer primeramente que no estamos bien, que no estamos caminando en rectitud, que necesitamos la ayuda del Señor y que necesitamos que Él entre en nuestra vida, que Él sea nuestro ayudador, nuestro consejero, nuestro príncipe de paz, nuestro abogado para con el Padre y el gobernador de toda nuestra existencia.
Así que yo te invito en esta hora que puedas considerar esta palabra de parte del Señor, la puedas internalizar, puedas reflexionar sobre ella. Y si hemos estado obrando de alguna manera errónea, tenemos misericordia para con el Padre, y esta es amplia en perdonar. Así que para todas estas cosas tenemos un Salvador que nos rescatará del peor de los escenarios, de la peor situación, y nos llevará a lugar seguro. Que Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Recuerda que el hallar la misericordia de Dios, Dios tiene el poder, la autoridad para darla a quien Él quiere, pero nosotros tenemos la bendición de que podemos decidir el acercarnos a Él para hallar favor y gracia y misericordia delante de su presencia. Que Dios te bendiga grandemente. Quien te habló, tu amigo y hermano, el evangelista Albert Pérez. Y le enviamos saludos nuevamente de parte de mi amada esposa Mara Román. Y como siempre le decimos a todos y cada uno de ustedes, y recuerda que algún día es hoy para venir a Cristo. Que tengas un día extraordinario, pero sobre todo en la presencia del Señor. Dios te bendiga.